Saludos. Nuevamente seguimos con nuestros comentarios sobre Gálatas 3, 1 al 17, prácticamente todo el capítulo, porque todo el capítulo está unido de tal modo que al entender lo primero entendemos lo posterior, y al entender lo último vamos a entender lo primero y lo que está en la mitad. También hemos estado siguiendo los comentarios del teólogo y reformador Martín Lutero, y estamos precisándonos sobre la relación que hay entre la ley y las obras. ¿Por qué se le acusa a la persona que predica la justificación por la fe que no le da importancia a las obras? Bueno, es sencillamente porque cuando se le da un lugar prominente a las obras, el oyente comienza a pensar que las obras contienen la clave para ser justificado ante Dios. Les voy a dar un ejemplo. Digamos una iglesia. Como yo les he dicho, no es porque quiera tirar piedras o de alguna manera faltar el respeto a tanta linda gente sincera y bonita que hay en la iglesia adventista, pero es mi punto de referencia en la iglesia adventista. En la iglesia adventista, digamos un sábado, se predica sobre el cuarto mandamiento, la importancia de guardar el sábado. El siguiente sábado se predica sobre la ley dominical y lo que tenemos que hacer cuando se dicte la ley dominical. Y que si no estamos preparados, y siempre usan la palabra preparación, entonces no seremos protegidos durante el tiempo de persecución de la ley dominical. Luego el siguiente sábado se predica de la necesidad y la obligación del creyente de ser fiel a los diezmos y las ofrendas. El siguiente sábado se predica entonces sobre la santidad de la iglesia, cómo la iglesia fue instituida, establecida en su jerarquía por misiones, asociaciones, uniones, división general, y por lo tanto debemos ser fieles a la organización de la iglesia, sus pastores. Y el siguiente sábado se predica sobre el espíritu de profecía y cómo nosotros debemos seguir todos los instrucciones de la ciencia. Y sábado tras sábado se predica algún tipo de obras o conjunto de obras que el creyente debe por obligación y le es necesario, si no va a sufrir el terror y el abandono de Dios en los días finales, si no los cumple. Entonces el oyente que llega por allí comienza a pensar que su estatus ante Dios depende de sus obras. Porque cuando uno habla entonces con los teólogos o con un pastor bien enterado, le dicen, no, es que nosotros también creemos en la justificación por la fe y por la sola fe. ¿Y cuántos sermones ha predicado sobre la justificación por la fe? Yo le predico esto a mis queridos hermanos en la iglesia adventista. ¿Cuándo fue que usted escuchó un sermón de parte de su pastor sobre este tema de la justificación por la fe sin inyectarle algún tipo de condición o algún tipo de obra? Pues usted me dirá, pastor, bueno, y ya con esa ya me contestó todo. Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí no es desechar las obras, sino mostrar el verdadero lugar de las obras, que las obras siguen como fruto de la justificación. Nadie puede hacer una obra justa, una obra recta, una verdadera obra buena, sin primeramente haber sido declarado justo por Dios. Aquel
que es declarado justo por Dios, comienza a hacer obras justas, obras buenas, obras de fe ante Dios. Como si fuera, y lo vimos un poco en el video anterior, como si fuera un pianista espectacular tocando el mejor concierto de Chopin o de Rachmaninoff. Y nunca aprendió a tocar el piano, pero esa obra es tan justa, tan buena ante Dios, porque es realmente ha salido de un justo, de una persona justificada, y esa persona va a decir de esa obra: no, yo no soy ningún concertista, yo tan solo soy un siervo inútil. Pero ante Dios es una gran obra que se ha hecho, porque es una obra de fe nacida de la justicia de su Hijo. Es como si la justicia de su Hijo se estuviera manifestando en las obras que hace. Y claro está, no toda obra será hecha a la perfección. De hecho, habrá algunas obras dignas de condenar, de impugnar, porque todavía la naturaleza pecaminosa mora en esta carne y en este hueso. Pero como hemos visto antes, esas cosas no se le atribuyen al creyente por causa de Cristo, por causa de que ha sido justificado. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de promover más y más obras que glorifiquen a Dios, obras de la justicia de Cristo. Muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, las obras del creyente no estarán en ninguna lista de buenas obras de la iglesia, porque se le dan al creyente obras de acuerdo con sus dones, sus talentos, su personalidad, su carácter. Pero son obras de un justificado, son obras bellas, son obras lindas, que el mundo no va a aplaudir y ni tampoco va a reconocer como obras de fe. Más bien habrá la tendencia que el mundo las condene, porque no están de acuerdo a la razón, a lo que la razón digna es una buena obra. Entonces, por eso aquí el teólogo Lutero dice que hasta los mismos sofistas y eruditos papales, es decir, los teólogos del Papa, se ven obligados a confesar, así lo enseñan, que una obra moral, una obra ética, una obra de bien, hecha externamente, es decir, superficialmente, si no se hiciere con pureza de corazón, buena voluntad y rectitud de intención, es tan solo hipocresía. Vea usted, aquí cae el proverbio de los alemanes. Y claro, Lutero era alemán y conocía los proverbios, y aquí pues yo traduje ese proverbio del alemán, que dice: la cogulla cubre a más de un bandido. Y la cogulla era la cogulla, eso que usaban los monjes anteriormente, con puntiagudos y con todas almidonadas, y bueno, la cogulla cubre a más de un bandido. ¿Y cuán cierto es eso? Pues el pillo más impío del mundo puede fingir las mismas obras del creyente más piadoso. Judas, el traidor, el que traicionó a Jesús por unas monedas de plata, hizo las mismas obras que los otros apóstoles cuando fueron enviados. Él sanó enfermos, él repartió el pan, él ayudó a recoger
los panes y los peces que habían quedado. Él ayudó a la gente a sentarse, los trataba con suma cortesía. ¿Qué falta había en las obras de Judas? Era un tipo simpático, tal vez el más carismático de todos los discípulos. ¿Acaso no hizo las mismas obras que hicieron los demás apóstoles? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto no es solamente acertado de Judas. Yo lo digo por muchos pastores que debieran recibir un premio de esos que da Hollywood por ser buenos actores, increíbles actores. Porque en su corazón y en su mente ya no creen en la doctrina adventista. Algunos de ellos ni creen en Dios. Algunos de ellos andan peleados con sus esposas y las esposas con ellos. El hogar es todo un caos. Pero cuando se presentan a la iglesia, ahí viene la parejita. Ahí vienen los esposos. Y el pastor trata a todo el mundo con bondad, con cortesía, con cariño, y predica y enseña la doctrina adventista fielmente, y en su corazón está diciendo: yo no creo en esto. Muchos de ellos ni creen en Dios, porque se han cansado y han visto la hipocresía alrededor de ellos. Así que son buenos actores y se mantienen allí porque ya llevan años haciendo eso. Al principio lo creyeron, pero poco a poco su fe fue disminuyendo hasta que llegaron a ser incrédulos, pero lo hacen por el chequecito que se les pone en el banco de mes en mes. No tienen otra. Y por allí andan haciendo sus negocios. Hasta que un día de tanto se les pilla, o con otra mujer, o un negocio chueco, o quién sabe qué. Traicionan a todo lo que han creído. Pero hicieron muchas buenas obras. Tal vez edificaron una iglesia, una escuela. Pero en su corazón lo que había era infidelidad. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos confiarnos en las obras, ni nuestras, ni de otros. Porque muchas veces, aún cuando no estamos traicionando y fingiendo, de todos modos nos damos cuenta que en nuestras buenas obras, al recibir esas palmaditas de felicitaciones, nosotros nos tragamos la pastillita. Y decimos: ay, sí, de todo el esfuerzo que estoy poniendo en esto, sí, algo bueno debe tener, Señor, fíjate en todo eso que me están diciendo. ¡Qué peligro para el alma! Eso hay que desecharlo. Eso hay que, como dice la palabra, hay que vomitarlo. No sea que nos envenenemos con esas cosas. Nosotros siempre tenemos que reconocer que aún en nuestras buenas obras puede haber, y seguramente hay, algo de interés propio, del amor, al reconocimiento, a la adulación y todas esas cosas que alimentan nuestro ego. Pero obras hechas de esa manera nunca justifican. Por eso, aunque las obras son fruto, y fruto bello ante Dios, nosotros ya sabemos que nada tienen que ver con nuestra justificación, porque nosotros ya hemos sido declarados justos ante Dios por la sola fe. En lo espiritual debe haber un conocimiento de Dios y una fe que purifica el corazón.
Por eso ellos andan en las obras y en la justicia de la ley, como Judas lo hacía en las obras de los apóstoles, sin comprender sus palabras y enseñanzas. Y aunque Pablo expresamente dice por todos lados que la ley no justifica, sino que trae ira, proclama el pecado, revela la indignación y el juicio de Dios, amenaza con muerte eterna. Aún así, leyendo estas cosas, no las ven, mucho menos las comprenden, por lo que ni merecen llamarse hipócritas. Eso es terrible, ¿no? Sino sombras y máscaras de hipócritas disfrazados, perversamente embrujados, por lo que sueñan que son justificados por las obras de la ley. Es lo que nosotros vimos, desgraciadamente, en el ejemplo de Habacuc. Habacuc estaba totalmente zafado por las obras de la ley. Disculpen que lo diga así, porque ni a Dios le hacía caso. Cuando Dios le dijo: el justo por la fe vivirá, y yo veo que tu corazón no es recto porque se enorgullece, todo eso le pasó volando por encima a Habacuc. Él siguió su retalía, su queja, diciéndole a Dios todo el pecado que había en el mundo, como si Dios no se diera cuenta de eso, ¿no? Por eso lo he dicho, esta frase hacedor de la ley, como ellos la definen o la interpretan, es una frase inventada, un verdadero fantasma. No se encuentra por ningún lado de la creación. El hacedor de la ley no existe, sino por la fe en Cristo. De tal modo que todo esto que Pablo se propone a comprobar, el texto de Gálatas 3, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y como dijo Moisés, maldito todo el que no permaneciere en todo lo que está escrito en este libro. Ahí fíjense ustedes que no faltan ejemplos para hablar de todo esto. Ustedes han visto tal vez un evento olímpico que yo he visto nomás en que las chicas lo practican. Ellas caminan por encima de una tabla que no es mucho más ancha que mi mano. Caminan y dan piruetas y se dan vueltas y saltan y brincan, y según el puntaje de que ellas no cometan un error, ni se caigan, ni se resbalan, ni tambalean, todo tiene que estar hecho a la perfección, todos los movimientos correctos. Entonces, ya cuando viene el último salto, tienen que saltar y dar unas piruetas y aterrizar perfectamente sobre los pies. Y entonces se les da el puntaje. Pero como siempre han movido la mano de una manera, o el pie no ha estado bien derechito y recto, o tuvieron un pequeño tambaleo, se descuentan los puntos. Rara vez se otorga un 10 en ese ejercicio olímpico, del cual no me recuerdo su nombre ahora. Pero así es el andar en la ley. La ley requiere que siempre tengas un 10. Siempre. Y que toda la vida camines así. Que no tengas reposo. Ni en sábado tengas sábado. Porque el sábado requiere una santidad de mente, de corazón, que reposes plenamente en lo que Dios te ha dado, que es su salvación. Así de exigente es el sábado. Y por lo tanto, Moisés dice, maldito el que no cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, todos los que son de las obras de la ley no guardan la ley.
entonces si no la guardan, también están bajo maldición. Porque viendo, hay dos tipos de hacedores de la ley. Están los hacedores, los verdaderos hacedores. Los verdaderos, así hay verdaderos hacedores de la ley, y los hipócritas. Los verdaderos hacedores de la ley son los de fe. Son los del árbol bueno de la fe que viene antes del fruto. Son hacedores y obreros antes de hacer obra alguna. ¿Por qué? Porque se les ha declarado hacedores. Toda la justicia de Cristo se ha declarado es de ellos. Entonces ellos son hacedores. Son considerados hacedores. De estos también habla Moisés. Y a menos que sean de esta índole, están bajo maldición. Pero los hipócritas, ahora está el otro tipo, ¿no? Está el hacedor y el hipócrita. Pero los hipócritas no son de esta clase, pues aspiran a lograr la justicia mediante sus obras. Y de ese modo hacerse justos y aceptos. Es lo que me decía un hermano aquí cuando me envió un comentario, que el justo vivirá por la fe. Es decir, la persona que se ha hecho justa mediante la obediencia a la ley, entonces va a vivir por la fe y la fe en sus obras. Ese es un pensamiento circular que no tiene lógica. Pero esto es lo que hacen muchas personas. Quieren ser hacedores de la ley sin fe en el que les atribuye el cumplimiento de la ley en Cristo como el de ellos. Se preguntan, ¿cómo lograremos hacernos justos? Y responden, por las buenas obras. Por tanto, son semejantes al constructor necio, que construye el techo antes del fundamento, y que del fruto quiere producir el árbol. ¿Será que habrá algún constructor necio por allí, que encima del techo quiere construir la casa? Cuando procuran justificarse por las obras, se proponen crear un obrero con las obras. Pero lo que Dios quiere es un creyente en la justicia de Cristo. Y luego el Espíritu Santo viene y lo hace todo un obrero. Por lo tanto, al enredarse en el cumplimiento de la ley, no solo no la cumplen, sino que también niegan el primer mandamiento, las promesas de Dios, la promesa prometida a Abraham, renuncian a la fe y se promueven a recibir la bendición mediante sus propias obras, es decir, a justificarse a sí mismos, a librarse a sí mismos del pecado y de la muerte, vencer al diablo y con violencia asirse del reino de los cielos. Con esto expresamente renuncian a Dios y pretenden colocarse en el lugar de Dios. Pues todas estas obras pertenecen solo a la divina majestad y a ninguna otra criatura, sea humana o angelical. De hecho, la Escritura dice que nosotros fuimos salvos. Y una vez salvos, se nos ha dado buenas obras preparadas para nosotros desde la fundación del mundo. Eso es algo increíble. ¿Cómo puede ser? De tal modo que cuando yo estoy haciendo una buena obra, no es que yo me la inventé, no es que yo me la diseñé,
sino que fue preparada para mí desde la fundación del mundo. Así que, ¿qué crédito me puedo tomar yo por lo que hago? Si esa obra ya fue preparada para mí por el Espíritu Santo y por el movimiento del Espíritu Santo, aún en contra de mi voluntad. Gloria sea al Señor que el Espíritu Santo actúa en contra de mi voluntad. El Espíritu Santo interviene de una y otra manera y me agarra por el oído y me lleva a hacer sus buenas obras preparadas para mí desde la fundación del mundo. Es decir, una obra de acuerdo a la persona que yo soy, aún siendo pecador, de acuerdo a la persona que yo soy. Eso es maravilloso. De tal modo que no entiendo la razón por la cual se acusa a los que promueven la justicia por la fe de no promover las buenas obras. Si nosotros promovemos las más magníficas obras, que son las obras de la fe, preparadas para nosotros desde la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Que nosotros podamos participar en este plan divino para que Dios sea glorificado en nosotros. Bueno, yo creo que esta siguiente parte la dejamos para la próxima, por eso estaba leyendo un poco adelantado, porque requiere otra explicación diferente, ¿no? Todas nuestras obras pertenecen a la divina majestad. No son nuestras. Es que, como dije anteriormente, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos quiere verse en la foto. Esa foto que ustedes han visto varias veces, seguramente tienen alguna foto así en un grupo de colegiales o de la iglesia o alguna salida, algún campamento, algún paseo y vamos a tomar la foto en grupo y ahí se amontona el grupo de personas, unas 50, 60 personas que casi no se ven las caritas en la foto, pero usted agarra una lupa, la lupa, agarra la lupa y comienza a mirar o la mira de cerca. Ahí estoy yo, mira, ese es mi brazo, ese es el sombrerito, sí, ese eres tú, te reconozco, ese es tú, sabes, es eso. Queremos vernos en la foto o queremos pensar que pusimos un granito de arena. Señor, ahí está mi granito de arena. Y aunque fuera una partícula del tamaño de un átomo, ahora hay muchas más pequeñas. Ahora están las partículas cuánticas que no tienen masa, son solo energía. Y aun si tú le ofreces a Dios ese pedacito de energía tuya, arruinaste, porque Dios no dispuso que tú le pusieras nada tuyo a lo que ya Dios había preparado para ti desde la fundación del mundo. Pero somos nosotros, como dice la Escritura, esclavos de Cristo, somos siervos de Dios, para glorificar su nombre, para que Dios sea glorificado por la obra que Él hizo en Cristo, por medio de nosotros. Pero nada de lo que nosotros hacemos viene de nosotros, realmente todo es el fruto de la justicia de Cristo, para gloria del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificado y bendecido sea su santo nombre, hoy y para siempre. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga grandemente en sus vidas a ustedes y a los suyos. Amén.